la participación ciudadana y popular no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Bueno, hoy vamos a tener un programa especial, muy especial. Creo que hemos logrado mantener una programación muy variada, inclusive lamentablemente con dificultades de abordar una cantidad de temas que quisiéramos. Es un solo programa a la semana. Hoy, en una primera parte, aparte de decir algunas cuestiones, ya vamos a presentar la fórmula presidencial de la Unidad Popular, Partido de los Trabajadores y Partido Frente de Trabajadores en Lucha. Esta alianza, esta asociación de tres partidos, una alianza electoral para poder estar presente en el Parlamento, justamente para plantear una cantidad de cosas que no van a plantear nunca ninguna de estas dos coaliciones, la que hoy gobierna un poquito más desprolija en algunos aspectos. Bueno, entonces la primera y la segunda parte del programa va a incluir la presentación de esta fórmula presidencial, vicepresidente, Gonzalo Martínez, Andrea Revuelta, y lo haremos con la presencia de ellos el martes pasado en el programa Esta Boca es Mía, por Canal 12. Y en la tercera parte del programa nos vamos a dedicar a contestar las enormes mentiras que dijo el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, sobre la reforma constitucional, donde de manera muy artera, muy embromada, muy mentirosa, tratando de meter miedo en la población, que esta reforma constitucional planteada por el campo popular a partir del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, y que después más tarde adhirió el PIT-CNT, bueno, lo que plantea justamente es en beneficio del conjunto de los trabajadores e incluso en beneficio y le va a dar más recursos al Banco de Previsión Social. Pero eso será la tercera parte del programa. En esta presentación, como en alguna medida que por supuesto por falta de tiempo los compañeros Gonzalo y Andrea, como faltaba un poco un tema que no podemos dejar de lado, que es el tratamiento de todo lo referido a la marginación, a la adicción, a las drogas, al narcotráfico como elemento muy jodido dentro de la sociedad uruguaya que viene creciendo, nos pareció pertinente empezar este programa hoy con lo cantado por la murga La Gran Muñeca, que se llama Pibes sin Futuro. Bueno, Homero, pasaríamos esos 3 minutos 34 segundos que dura esta participación de la murga La Gran Muñeca, que realmente creemos que allí se plantean muchas cosas, y les pido que escuchen atentamente lo que allí se expresa. Los homicidios aumentaron un 25% en todo el país. Las rapiñas aumentaron un 11% en lo que va del año. Aumentó un 12% la cantidad de personas desaparecidas en todo el territorio nacional. El 47% de las personas en situación de calle tienen problemas con la droga. Los femicidios aumentaron un 17% comparado con el semestre anterior. Solo el 11% de los homicidios en nuestro país son por la ajuste de muerte, 24% de las personas privadas pasaron del 18 al 22%. El 15% de muertes en este país son por motivos que se desconocen. Nació en el hospital y fue tan solo un número. Vivió en algún lugar donde no era el único. Creció para
para su barrio de una forma típica. Y fue otro niño pobre para la estadística. Vagó por la ciudad como un fantasma errático, que recorrió las calles por las noches sórdidas. Buscó sin encontrar unas razones mínimas. Se lo tragó la boca de una forma lógica. Todo y alucinó como si fuese mágico. Voló y aterrizó de una manera drástica y consiguió unos mangos repitiendo súplicas. Vuelve al mismo lugar como si fuese un hábito. Y así quedó atrapado en un terrible círculo. Y así quedó una madre derramando lágrimas, que vio como su hijo, que no era el único, se convirtió de pronto en una sombra lánguida y se perdió buscando una moneda mísera. Y terminó robando de una forma estúpida y huyó de los milicos esquivando el tránsito y se cruzó la sombra de otra sombra pálida que le robó la vida en un segundo trágico. Despierta la ciudad con la noticia típica. Se trata de la muerte de un sujeto anónimo. Parece que esta vez tampoco ha sido el único. La gente lo comenta de manera apática, sin nombre y apellido, solo es estadística. Y así mueren los pibes cual si fuesen números. Bueno, sin duda ninguna da para reflexionar lo cantado por esta murga. Y de lo que conozco de este carnaval, hallo que es una de las murgas que muestra un contenido que en alguna medida está denunciando la realidad social y está denunciando las políticas practicadas en el país en estas últimas décadas. Bueno, vamos a tratar 3 puntitos antes de entrar a escuchar y a compasar con algún comentario lo que la fórmula presidencial de la Unidad Popular, Frente de Trabajadores en Lucha y Partido de los Trabajadores estuvo hablando en Canal 12. En esta boca es mía. Bueno, primero las redes sociales hablan hoy de 5 militantes del MPP expulsados de la orgánica del MPP, del Movimiento Participación Popular, lista 609, integrantes del Frente Amplio, que salieron a recoger firma contra la SAFAP. Bueno, pensamos que esta versión, que está a nivel de Facebook, es cierta, pensamos que es cierta. De todas maneras sabemos que hay presiones para que los militantes del Frente Amplio no participen. Y en principio no dudamos de esta información. Segundo tema. Recordar lo dicho por Daniel Martínez, candidato a presidente por el Frente Amplio en el año 2019, que dijo que pongan en el programa, los militantes, los congresos del Frente Amplio, que pongan en el programa lo que quieran. Después nosotros haremos lo que queramos. Bueno, estas expresiones pertenecen a Daniel Martínez, hoy asesor de Yamandú Orsi. Es decir, sigue en el Frente Amplio, no pasó nada, y hoy es asesor de Yamandú Orsi. Incluso quiso tener campos del Instituto Nacional de Colonización. Le dijeron, lo asesoraron, que había muchas acciones privilegiadas para invertir. Claro, le dejan el papel más descarado, más de impune,
más de gente acostumbrada a codearse con el poder y a tener votantes que aceptan eso, y a tener votantes, ni hablar militantes, que aceptan todo este tipo de cosas, como el ejemplo de Álvaro Delgado, hoy presidenciable, del intendente de Maldonado, de Antía, y de tantos otros, que teniendo enormes recursos, siendo legisladores, siendo funcionarios públicos con buenos sueldos, tuvieron campos y tienen campos del Instituto Nacional de Colonización, cosa que no debería de ser, porque lo que regía antes de la ley del Instituto Nacional de Colonización no permitía, sino que obligaba a estar los colonos en el propio campo del instituto. Hoy, a partir de la LUC, se estableció que no es obligatorio que vivan en el propio predio, lo cual habla a las claras cómo vienen cambiando las cosas. Que el tener campos de colonización, le dijeron, lo dejaban para blancos, colorados y cabildantes, que son más descarados, lo cual es cierto. Tercer aspecto, el suceso protagonizado por el actual ministro de Transportes y Obras Públicas, Juan José Falero. Hubo un audio que circuló por cierto tiempo. Estos son más desprolijos sin duda ninguna. En ese audio proponía, en el audio Falero, pensamos que el audio es real, hay versiones que dicen que sería apócrifo, pero lo que allí plantea no está muy lejos de la realidad y no está muy lejos de lo que hoy puede practicar ciertos sectores de la clase política uruguaya. Allí lo que se planteaba era que tenía un puesto asegurado de diputado, que ese puesto equivalía a $10.000 por mes, es decir, 40.000 pesos por, 400.000 pesos por mes, y $10.000 por mes, $10.000 por mes, en un año son $120.000, y en 5 años son $600.000. Y entonces pedían que pusieran para la campaña política, para la campaña electoral, como la que vamos a entrar a vivir a partir de mediados de año en adelante, que estamos viviendo en parte, pero que se va a intensificar, de contar con recursos. Y para eso le pedían que pusiera a alguien con plata, se buscara, y que pusiera $300.000, porque al cabo del periodo iba a recoger $600.000. Y aparte las ventajas que le daba tener ese cargo. Bueno, estas son las cosas que en parte nos parece que también debemos de saber, y esto lleva a lo que hoy está ocurriendo con respecto a la pérdida de credibilidad de la mayoría de la clase política, entre comillas lo de clase política, y cómo esto en alguna medida va debilitando la democracia. Y todos los protagonistas políticos de importancia, todo esto que ahora estoy expresando lo saben. Y es algo grave. Entonces esto lleva, los otros días, una pareja de jóvenes, ¿qué pasa? Nosotros participamos en política y defendemos la política, porque consideramos que las salidas van a ser siempre políticas. Si nosotros tenemos, que ahora aparece algo de ese contenido que tiene la fórmula Unidad Popular, Frente de Trabajadores, Partido de los Trabajadores, si nosotros tenemos otra postura, defendemos la soberanía del país, empujamos para que haya trabajo nacional, bueno, son otras políticas, y esto es lo que estamos precisando. Pero voy a dar 2 ejemplos claros, aunque más adelante, cuando entre en el programa en sí, y en esta primera parte y en la segunda, vamos a ir agregando algún elemento más, ejemplificando cómo son posibles otras políticas. Y esas son las políticas que plantea nuestro agrupamiento político, la Unidad Popular. Esas otras políticas pueden consistir, por ejemplo, que hoy habíamos pensado tener
un entrevistado que tiene que ver con el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y afines del SULMA, para mostrar el tema de la pesca y mostrar el conflicto que hay hoy. Hay un conflicto donde las patronales han amarrado los barcos y no salen, porque les sirve hacer mucha plata y les sirve salir cuando hay pesca en abundancia, y prefieren mandar gente al seguro de paro porque paga el resto de Juan Pueblo y la llevan así bastante alegremente, e incluso es probable que hay barcos muy viejos estén buscando y presionando para que todos nosotros, a partir de los gobiernos, a partir del gobierno, recibir ayuda. Bueno, ese era un tema que teníamos planteado para hoy. Ese es un tema que nosotros le damos importancia, un desarrollo de lo que es la pesca muy superior al que hoy tenemos. Y ahí teníamos, y el tiempo no da para nada, y teníamos un video que lo martillamos por la duda, lo tenemos en el celular, pero el tiempo no va a dar, hoy vamos a andar escaso de tiempo en todo momento, que era el tema de volver a tener la fábrica de vidrio, las facilidades que nosotros tenemos para hacer el vidrio, la abundancia de arena fina que tenemos, sílice, no solo acá en la zona del este, ¿no? En todo el país, como en todo Montevideo, todo Canelones, la enorme cantidad de arena fina, arena de playa que llamamos a veces, que más algún otro material es lo esencial para fabricar el vidrio. Y nosotros tenemos que fabricar vidrio, y eso sería trabajo para nuestra gente, porque a su vez esta es una manera de evitar enorme contaminación y polución que provocan los envases de plástico, que solo le sirven a los industriales para hacer botellitas de tamaño mínimo y cobrarle un disparate a la gente por el líquido, y todo el desastre que eso lleva después en contaminación, que va hacia las vías fluviales, marítimas, hacia las calles, hacia los alcantarillados, bueno, todo el desastre que provoca ese plástico. Plástico a su vez que le transmite al líquido que está adentro el bifenol A. Muchas veces lo he dicho, busque en internet, ponga bifenol A con B larga, bifenol, y ahí va a ver cómo este producto tiene efectos cancerígenos. Bueno, estas son las realidades que vivimos. Y bueno, se dejó cerrar la fábrica en vidrio, que podría estar funcionando. Esa es de las cosas que la Unidad Popular va a insistir, es parte de lo que va a trabajar en el Parlamento, por eso la importancia de que nos acompañe en octubre, es parte de las cosas que vamos a plantear en el Parlamento para exigir que se eche a andar la fábrica de envases de vidrio. Y el envase de vidrio, para que la fábrica sea rentable, para que sea posible, es decir, los costos que implica tener los hongos permanentemente encendidos, bueno, el vidrio se tiene que usar en todo lo que se deba de usar, y esto implica muchísimas cosas, medicamentos, bebidas, ni hablar, conservas, etcétera, etcétera. Bueno, este es un tema que solo la Unidad Popular, no es el único, lo puede poner en el Parlamento. Después daremos más ejemplos, veremos cómo andamos con el tiempo. Así que ahora, de algo que dura unos 34 minutos, la presencia de estos compañeros nuestros, Andrea Revuelta y Gonzalo Martínez, en esta boca es mía, ahora vamos a pasar del minuto 0 al minuto 8:53, que hay un corte ahí, y después seguiremos escuchando lo que ellos hablaron allí en esta boca es mía, e iremos haciendo algunos comentarios fundamentalmente en la segunda parte del programa. Todavía nos queda un poco de esta primera parte. Así que, Homero, pasamos la primera parte. Por esta unión que se ha dado. Primero, bueno, darles la bienvenida, pero además primero contarles, preguntarles a ustedes y contarle a la audiencia cómo es que se ha dado esta alianza. Dos partidos que estuvieron compitiendo en la elección pasada, recordemos, por vías separadas y que ahora se unen.
Sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la teleaudiencia. Y es oportuno justamente realizar algunas apreciaciones con respecto a esta presentación, Sí. porque bueno, lo nuevo también genera dudas o incertidumbres y corresponde aclararlo. La Unidad Popular sigue existiendo como tal, que es una coalición de fuerzas políticas de distintos sectores de izquierda, que ya los conocemos, el Movimiento 26 de Marzo, el Partido Comunista Revolucionario, el Partido Humanista. Y también existe el Partido de los Trabajadores y también existe el Frente de Trabajadores en Lucha, que son otras dos organizaciones de izquierda que tienen su militancia y su trayectoria. En esta oportunidad, las tres coaliciones, las tres organizaciones, estamos transitando este camino de forma unitaria, es decir, que está la Unidad Popular, el Partido de los Trabajadores y el Frente de Trabajadores en Lucha. Estas tres colectivos estamos presentándonos en las elecciones bajo el nombre Unidad Popular Frente de Trabajadores. Perfecto. Es decir, que somos varias organizaciones de izquierda, algunas ya conocidas, que tenemos nuestras trayectorias, todas ellas, pero que bueno, justamente esa propia trayectoria, esa propia militancia, esas definiciones políticas que tenemos, nos han ido encontrando en distintas batallas, en distintas peleas, en distintas propuestas, y bueno, y hemos entendido que era oportuno, necesario, conveniente y posible el seguir transitando de forma conjunta en el plano social y también en el plano político electoral, y por eso en esta oportunidad nos presentamos en las elecciones. Coincide de que la fórmula está compuesta con compañeros que integramos uno de estas organizaciones, bien podrían haber sido otros compañeros o no sectorizados específicamente, pero los acuerdos políticos derivaron en esta fórmula. Esto quiere decir que no es un nuevo partido político, sino que es una unión de partidos, mantienen su identidad, pero van juntos como estrategia electoral. Sí, incluso es una instancia, es decir, está abierto a la participación también y a la discusión de algunos otros partidos que todavía no se han sumado, pero que tenemos la oportunidad de dar apertura en ese planteo, ¿no? Perfecto. Ustedes se presentan como una tercera coalición, digamos, teniendo en cuenta que el Frente Amplio también lo es de alguna manera, por más que tiene ya una configuración de partido, digamos. ¿Qué los une? Bueno, sí, lo de coalición sería interesante conversarlo. Nosotros creo que nunca utilizamos ese término. Bueno. Es una alianza política. Por lo menos electoral. en las crónicas aparecía como Claro, pero no es una manera de Pero en señalarlo. definitiva el propósito es colocar una opción política en este escenario electoral. Sí, por supuesto, desconocía la coalición del gobierno multicolor, la coalición progresista, y nosotros nos colocamos con una opción de izquierda justamente para ofrecerle a la gente la posibilidad de votar un programa con principios y valores históricos de la izquierda y con propuestas que se corresponden a esos valores y a esos principios, pero que tienen plena vigencia en función que se ajusten a la realidad y a la necesidad de los trabajadores y de nuestro pueblo. Nosotros arribamos a un acuerdo en 14 puntos en principio, pero básicamente hay 3 aspectos que son centrales, que tienen que ver con el triunfo del referéndum y del plebiscito contra la seguridad social. Nosotros somos militantes activos, militamos a la par con todos los compañeros, en la juntada de firmas y luego en impugnar este proyecto de reforma de seguridad social porque afecta a los trabajadores. Esos son los puntos centrales. Nosotros hemos llegado a acuerdos y tenemos actividades en común en un montón de instancias donde nos encontramos en la calle, en la lucha, en las manifestaciones. Entonces, sobre la base de esos acuerdos y de que coincidimos en estos aspectos, la reforma de la seguridad social, el tema del apoyo al pueblo de Palestina que está siendo masacrado por el Estado sionista de Israel, y bueno, y después otros puntos que están detallados en esta plataforma que tienen que ver con la defensa del derecho de huelga, el tema del salario, el tema de las jubilaciones, contra los desastres ambientales y los megaproyectos que afectan el medio ambiente. Digo, tenemos una serie de puntos donde tenemos un acuerdo. Es más, el documento circula y está publicado, es un documento que dice por qué nos unimos, en qué estamos de acuerdo. Y tiene que ver con esos aspectos que hacen a la vida cotidiana, sobre todo de los trabajadores, que creemos que no tienen una expresión política en el campo electoral, en la medida que nosotros nos planteamos el no pago de la deuda externa y otras reivindicaciones, que creemos que es una opción que debe estar presente en las instancias electorales, como forma de expresar, ¿no?, toda esta posición y dar un lugar para poder expresarlo y para poder llevar adelante estas luchas en conjunto también. Porque no solamente es el terreno electoral y la presentación, sino que nosotros tenemos una acción concreta que llevamos adelante y desarrollamos en torno a estos temas. Si uno lo mira así de afuera, son la izquierda radical,
Si tuviéramos que hacer un gran mapa y decir, bueno, es la izquierda que tal vez hoy no está en el Frente Amplio. Nosotros nos definimos como izquierda. Si es radical, si es principista, si es la nueva izquierda, eso dependerá de las valoraciones que haga cada uno. Nosotros nos reivindicamos de izquierda porque entendemos de que es necesario llevar adelante un proyecto transformador de la realidad, que coincide, sí, con muchas definiciones históricas de otras organizaciones que, a nuestro entender, las dejaron por el camino. Pero, a modo de ejemplo, para nosotros es fundamental seguir protegiendo el medio ambiente, los recursos naturales. Y eso capaz que hoy decir que es de izquierda es raro, o que la izquierda se apropie únicamente de eso, suena hasta descabellado. Debería ser una preocupación de toda la humanidad y, en nuestro caso, de todos los uruguayos. Sin embargo, hay proyectos de gobierno, proyectos de partido, hay programas escritos que apuntan a beneficiar sistemáticamente a grandes empresas que implican estrictamente la contaminación del agua, que implican la contaminación de la tierra, que implican impactos, por ejemplo, esta sequía que tuvimos hace poquito y que no hemos salido, las cianobacterias. O sea que hay modelos productivos que afectan a nuestros recursos naturales y que se corresponden, a nuestro entender, a una concepción ideológica y por lo tanto se constituyen un partido. Nosotros promovemos otras ideas, ¿no? La protección de los recursos naturales y de colocar todo esto al servicio de nuestro pueblo. Es muy difícil pensar y aceptar, por lo menos para mí, aceptar de que el Uruguay exporte ganado en pie de a millones de dólares, que esa riqueza se concentra únicamente en los grandes ganaderos y que en el Uruguay tengas que ir a la carnicería a pagar 450 pesos un kilo de carne para poder hacer un par de milanesas para una familia. Eso es descabellado. Entonces, es necesario apuntar a un modelo productivo que contemple las necesidades de los trabajadores. Que hayan otros que hagan ganancia, que obtengan ganancia, bueno, veamos si es posible regularla, que no sea algo desmedido. Pero lo primero que tenemos que asegurar es que el modelo productivo satisface las necesidades de nuestro pueblo. Y nos referimos a todas las dimensiones, a la alimenticia, a lo que es la generación de empleo auténtico, la generación de vivienda que garantice el derecho a la vivienda. Y esto de seguridad social que estamos impulsando el plebiscito o apoyando el plebiscito, también es un modelo de concepción, se corresponde a una concepción. Hay quienes entienden que la seguridad social es una mercancía y que tiene que estar administrada por las empresas y según si vos aportaste lo que ellos entienden que es necesario, te van a pagar y si no fuiste lo suficientemente productivo, según ellos, no te pagan nada. Y nosotros creemos que la seguridad social es un derecho humano y como tal, lo dice la Constitución nuestra y lo dicen los juristas de todo el mundo, un derecho humano debe ser asegurado. ¿Por quién? Por el Estado. Entonces, hoy no se puede pensar y aceptar a la ligera de que una persona sobreviva un mes entero con 18.000 pesos, como le sucede a 190.000 jubilados en este país. O 90.000 pensionistas que ganan mucho menos. Eso es descabellado. ¿Alguno de ustedes, de los televidentes, puede sobrevivir con 17.000 pesos por mes? Es imposible. Entonces lo que apostamos es a dignificar las jubilaciones y llevarlas mínimamente, equipararlas al salario mínimo, que hoy son 22.000 pesos. Capaz que para nosotros, o para muchos de nosotros, eso no es nada, pero sin duda que para muchísimos jubilados de este país, eso significaría un pequeño respaldo, un plus, con el cual afrontar el costo de vida mensual, que todos sabemos en Uruguay es altísimo. Entonces, la seguridad social es un derecho humano y el Estado lo debe asegurar y por lo tanto apoyamos este plebiscito. Bueno, vamos a profundizar sobre esto y seguramente si nos da el tiempo sobre algunos de estos otros. Son muchas de las cosas que hoy tenemos para hablar y se va a hacer en todo sentido durante todo el programa, escaso el tiempo. Se están fogueando, el compañero Abella anda con problemas de salud, pidió no estar. Pero creo que la fórmula viene bien, se están fogueando y en líneas generales su actuación en este programa Esta Boca es Mía, no es fácil estar ahí, fue excelente, fue muy bien. Y ahí aparecen las características que tiene la Unidad Popular, muy distinto a estas dos coaliciones que hoy nos gobiernan. Proteger el ambiente, proteger nuestras aguas, tanto internas como externas, en lo referido a muchas cosas, entre otras, la contaminación de tanto agroquímico, de tanto agrotóxico. Y ahí aparece el tema de la vivienda, donde la Unidad Popular, en su periodo anterior en las cámaras, entre 2015 y 2019, hizo un verdadero proyecto de viviendas populares con participación del Estado, y bueno, y esto va a estar de nuevo con la experiencia que se ha adquirido, va a estar de nuevo en el tapete y para eso deben de acompañarnos y votarnos en octubre.
Y después lo otro que está planteado ahí por el compañero Gonzalo Martínez, es la vergüenza de exportar ganado en pie, que en todos estos años no ha bajado de 300.000 a 400.000 animales en pie, inclusive de buena genética, lo que en última instancia nos termina perjudicando hacia el futuro. Bueno, en un promedio de 2 millones y pico de ganado que se faena, que haya 300, 400.000 animales que no pasen por los frigoríficos, es una verdadera vergüenza que acompaña a este país y de ello han sido responsables las dos coaliciones, la que tuvo 15 años y esta que está gobernando hoy. Habla a las claras que sin duda ninguna representamos otra cosa a nivel país. Bueno, Mero, haríamos la primera propaganda que lleva a Partido Humanista y al final de la misma empezamos a mete una. Bueno, la lista 1969, que es una de las listas de la Unidad Popular, y bueno, allí estaremos, creo que en alguna parte del programa, los compañeros explican cómo se va a buscar compartir los distintos diputados que podamos tener, y bueno, y si llegáramos a un senador, y cómo se va a implementar y se va a organizar de tal manera de realizar un trabajo colectivo del conjunto de esta asociación política electoral que hemos conformado con el Partido de los Trabajadores y con Frente de Trabajadores en Lucha. Y como dijo la compañera allí, esto está abierto al agregado de nuevos nucleamientos políticos, de personalidades, etcétera, etcétera. Esto realmente es una coalición electoral en formación y que por supuesto estamos dispuestos, aceptando esos 14 puntos que en otro programa después expondremos cuáles son. Bueno, seguimos con la propaganda, Homero. Bueno, esta casa está en La Aguada, está cerca de las 5 esquinas y se alquila